Buenos días, hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de Romanos. Oremos. Gracias, Señor, porque en este momento podemos estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos tener este video en YouTube y podemos hacerlo con los hermanos, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos a nosotros, Señor, y que nos ayudes a poner en práctica tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy día nos toca leer Romanos capítulo 5, del 1 al 11. A ver, Ingela, ¿puedes leerlo? Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora pertenecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza del carácter. El carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo amigos de Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Ahí está el 11. Ya. Entonces vamos viendo. Recordemos siempre, ¿no es cierto?, el contexto, qué es lo que ha hecho Pablo en los capítulos previos de Romanos. Primero, ¿no es cierto?, demostró que éramos pecadores, necesitábamos ser declarados justos, ¿no es cierto?, la justificación. Y también, después de demostrar esto, que dice que es para todos los seres humanos, también, ¿no es cierto?, dice cómo se logra esta justificación, ¿ya? A través de la fe en Jesucristo. Y ¿no es cierto?, da incluso el ejemplo de Abraham. Y fíjense cómo comienza este capítulo 5. Habla en primera persona plural, ¿cierto? Justificados. Tenemos paz, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, nos vamos a fijar de que así como antes se declaró que estamos todos sujetos a la ira de Dios, ¿no es cierto?, también ahora Pablo va a declarar cuáles son los resultados de la justificación, ¿ya? Y fíjense que se va a referir siempre de esta manera, primera persona plural, o sea, como todos, como una unidad, como un pueblo. Entonces, eso es algo que podemos verlo en todo este contexto del capítulo 5 y 6. Así que, bueno, vimos, ¿no es cierto?, antes la necesidad de la justificación, ¿ya? Y vamos a ver ahora cuáles son algunas consecuencias, ¿ya? Cuáles son algunos resultados de la justificación, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, a ver cómo parte el 1 ahí, el 5.1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a los que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Por lo tanto, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, ya justificados pues por la fe, dice la Reina Valera. Es decir, ahora son las consecuencias. Consecuencias que vienen. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la primera consecuencia que menciona el versículo 1? Justificados. Ahí dice justificados.
¿Cuál Sí, es la aquí primera, también. cuál es la primera consecuencia de estar justificado? Ah, ¿Mm? tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Ahí Ujú. tenemos una primera consecuencia, ¿ya? Sí. ¿Cuántos tipos de paz existen? ¿Mm? Dos. Yo creo que más. A ver, Más. ¿cuáles serían Sí. los ejemplos? Yo creo que la paz que Dios nos da y la paz que dice el mundo que es paz, pero que en realidad no es paz. Ya, pero a ver, hay distintos tipos de paz. Por ejemplo, Ah, paz entre los países, ¿cierto? sí. Que no estén en guerra. Eso se Ujú. usa. ¿Mm? Sí. Pero no es el único tipo de paz. ¿Qué No. otro tipo de paz existe? Por ejemplo, paz en el hogar, Paz en el hogar. Ujú. ¿ya? También el paz sí, paz con Dios en el sentido de que nosotros como éramos sus enemigos, Ya. como lo mismo de los países. Esto es lo que habla este pasaje, ¿cierto? De la paz Ujú. con Dios. Sí. Pero a veces el término también lo usamos, por ejemplo, paz interior, Sí, paz interior. paz con uno mismo, paz con los amigos, paz con los cercanos, con los vecinos, Ujú. ¿ya? Pero si bien hay muchos tipos de paz, aquí se refiere a paz con Dios, ¿ya? Y esa es como la primera bendición que dice que trae la justificación, ¿cierto? Es la primera consecuencia, que es como una bendición, ¿ya? Eh, por medio, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces, la primera consecuencia o bendición, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Quien murió y resucitó. ¿Mm? Ujú. En hebreo, ¿cuál es la palabra para paz? ¿La sabe? No. Shalom. Ah, sí. Shalom, ¿no es cierto? Y de hecho ellos, los judíos, todavía se saludan. Shalom es una manera de decir hola, pero más completa, ¿no es cierto? Ujú. Porque está incorporando esta paz. Es un concepto muy completo. Ujú. ¿Mm? Entonces, en el reino de Dios o con Dios, este Shalom lo trae Jesucristo. ¿Mm? Y los profetas ya hablaron de esto. ¿Te acuerdas de Isaías que habla de que vendrá un príncipe de paz? Ujú. ¿Mm? Ah, Un ¿verdad? príncipe de paz. Entonces, este es un resultado de la justificación, ¿ya? Que tenemos paz para con Dios. Como tú dijiste, ¿no es cierto? Si ahora hay paz o del momento que somos justificados hay paz, es porque antes no había paz, ¿cierto? Ujú. Ya, eso es algo vamos a ir viendo para tenerlo en cuenta. ¿Mm? ¿Qué más tenemos como bendición? ¿Mm? En el 2, ¿cuál es otra consecuencia de la justificación? Según el versículo 2. ¿Qué dice? Entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Ya, entrada por la fe a esta gracia, Ah, claro, sí. dice, privilegio inmerecido, ¿no es cierto? Eso es como la definición de Sí. gracia. En la Reina Valera Ojalá. dice, una entrada a esta gracia. Oye, ¿ya? Ujú. Ponle pausa. Entonces, una entrada, ¿no es cierto? Un acceso. Ujú. ¿Mm? ¿Ya? Y entonces es como que te den el permiso para entrar a un lugar. ¿Mm? Ujú. Por la gracia. Y esta gracia, ¿no es cierto? Por ejemplo, Efesios 2:18, si puedes buscar. Efesios 2:18. 2:18 dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ahí dice también, ¿no es cierto? Todos podemos tener acceso al Padre. Entonces, eh, ¿nos hemos merecido este acceso? ¿Esta No. llave, ¿no es cierto?, para abrir la puerta? No, ¿no es cierto? Sino que es una gracia, es algo inmerecido, ¿ya? Y entonces como que nos hubieran dado la llave, ¿m? Pero la llave no es algo que nosotros podamos obtener por nuestra propia cuenta. ¿M? ¿Y dónde, no es cierto? ¿Dónde entramos? Bueno, a ver, veamos. Ingela, búscate Primera de Pedro 5:12. Primera de Pedro. No, yo pensaba que tenía solo 4 capítulos. Ya. 12. 5:12.
Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es una verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Ya, manténganse firmes en esta gracia. Fíjense que acá eso también les dice, pues, en la cual, la gracia en la cual estamos firmes, ¿ya? Firmes. Entonces, no es que este acceso es como, oye, tenemos una llave y podemos ir algunas veces, ¿no es cierto? Por ejemplo, si oramos o si en la iglesia o en algunos eventos. No, sino que es como estar adentro. Sí. Es como estar en el palacio del rey. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Que esta versión dice permanecemos. Permanecemos, ¿no es cierto? Claro, esa es la idea, que es algo continuo. No es algo que tú tengas la opción de ir una vez de repente. No, si estás ahí, ¿ya? Y también lo dice Pedro, entonces, según lo que leímos recién. Entonces, es como vivir en el palacio del rey, permanentemente. Una gracia continua. A ver, ¿qué más dice? La segunda parte del 2. ¿Qué más trae como consecuencia, como bendición esta justificación? Acá dice, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Qué dice? Esperamos con confianza y alegría. Y aquí nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces hay un efecto como de alegría de esperar, de esperanza, ¿no es cierto? Sí. De ver la gloria de Dios. Algo confiado, ¿ya? ¿Qué es lo que es la gloria? ¿Cómo entendemos la gloria? ¿No es cierto? No sé. Tiene que ver con brillo, luz, Sí. Un esplendor. Ahora, ¿vemos la gloria de Dios en la tierra? Sí. Sí, a ver, veamos, búscate por ejemplo Salmo 19:1. Oh, sí. ¿Te lo sabías? Creo que lo leí aquí. Bueno, por eso. Salmo 19:1. Pero lo tengo ahí pegado. Muy bien. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Ya. Entonces, a través de la creación vemos una parte de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Como dice el Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Ya? Y así se manifestó, pero más todavía se manifestó Juan 1:14. ¿Cómo más se manifestó de manera más grandiosa y extraordinaria? Juan 1:14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Ahí vemos, ¿no es cierto?, la gloria. Se vio cuando Jesucristo vino a este mundo, ¿no es cierto? Y por último, ¿no es cierto?, ve Juan 12:23. Juan 12:23. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Ya ha llegado, ¿y a qué se estaba refiriendo? A la muerte. A la muerte, ¿no es cierto?, y la resurrección. Y esa es como la cúlmine que nosotros hemos podido ver hasta ahora de la gloria de Dios. Y después, por ejemplo, mismo Juan 17:1. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Ahí, ¿no es cierto?, nuevamente la muerte y la resurrección. ¿Ya? Pero no podemos ver toda la gloria de Dios, ¿cierto? ¿Cuándo la veremos en completa plenitud? Y por eso habla de la esperanza acá, de algo que todavía no ha pasado. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, Tito 2:13. Búscate Tito 2:13. ¿no? Dice: mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya, estamos esperando un día en que se revele la gloria.
¿no es cierto?, que Jesús va a aparecer con poder y gran gloria, ¿no es cierto? También dice en Marcos 13:26. Pero búscate, no, búscate Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. O sea, también nosotros seremos transformados. Ujú. Seremos transformados para poder participar de su gloria, ¿no es cierto?, completa. Y Segunda de Tesalonicenses 1:10. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Entonces, seremos parte, ¿no es cierto?, de esa gloria. Entonces, a eso, los seres humanos, ¿no es cierto?, redimidos, seremos, ¿no es cierto?, transformados a la gloria de Dios, ¿ya? Y ahora acuérdense lo que decía ahí en Romanos 3:23, ¿ya? Nos retrocedemos un poquito nomás. Decía, ¿se acuerdan? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Sin Jesucristo estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, volviendo ahí a Romanos 5:2, ¿no es cierto?, nos gloriamos, esperamos con alegría, ¿ya?, la gloria de Dios. Poder verlo, nosotros también seremos transformados y tenemos esperanza. Entonces, ahí mismo en Romanos 8:17 dice, el 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, de que el Señor nos glorificará. Y nos regocijamos en esto. Fíjense, entonces, ¿cómo son estas tres primeras consecuencias? Son buenas, ¿cierto? Sí. De la justificación. La paz. Tener paz con Dios. Con Dios. ¿Qué tener más? Lo de esperar con alegría y ¿Ya? confianza. Y el segundo era, es el tercero, el segundo era acceso ¿Verdad? a esta gracia. Sí. Por medio de la fe. ¿Ya? Entonces, esas tres, ¿no es cierto?, suenan casi como, ¿no es cierto?, pasado, presente y futuro, porque tenemos paz para con Dios, es un hecho. ¿Ya? Tenemos acceso. Y permanecemos firmes en esta gracia, o sea, estamos, ¿no es cierto?, presentes. Y esperamos en el futuro la gloria de Dios. Sí. La herencia futuro. Y hasta ahí parece que vamos bien, ¿cierto? Sí. Chuta, ¿y qué dice ahora? En el 3, hay otra consecuencia. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Ya. Entonces, pruebas y dificultades. Eso ya no parece tanta bendición, ¿cierto? No es muy bonito. Pero, sí, ¿A quién le gusta pasar pruebas y dificultades? O sea, nos debería gustar. No, a nadie. No, pues si lo normal es que no te guste. Sí, pero nos tenemos que alegrar. Ya, es que no es lo mismo que te guste pasar, ¿ya? Pero sí dice, ¿cierto? Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo dice la NTV? 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Nos alegramos, ¿ya? Ya. Ahora, pruebas y dificultades. Acá el comentarista, ¿no es cierto? Estamos siguiendo comentarios de John Stott, pero, ¿no es cierto?, va a la palabra original, ¿ya? Tlipsis, ¿ya? Sería como la palabra original ahí en griego, y dice que se refería más bien a dificultades de persecución, ¿ya? Claro, no como a la dificultad que, por ejemplo, me dio gripe o tuve un problema, penas, ¿no es cierto?, cosas muy humanas, sino que es más aplicable como presiones, ¿ya? Cuando nos presionan, como tribulación, cuando hay oposición.
Cuando el mundo es hostil hacia nosotros. Ah, ya. ¿Mm? Hostil es malo, ¿verdad? Hostil es que te molesta, que es como tu enemigo. Ah, ya. ¿Mm? Y de hecho, esa misma palabra se usa en ese sentido en otras partes del Nuevo Testamento, ¿ya? Por ejemplo, Apocalipsis 7:14, ¿ya? Es la misma palabra griega. Apocalipsis 7:14. 7:14 dice, y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y bloqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Ya. Esa palabra para gran tribulación es la misma, esta que está aquí en romano, clipsis, ¿ya? Ah. Entonces, también Jesús advirtió, ¿no es cierto?, a sus discípulos, a sus seguidores, que tendrían aflicción, Sí, ¿ya? pero confíen. Juan 16:33, claro, veamos qué dice. 33, ¿no? 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Claro, ¿no es cierto? Anímense, yo he vencido al mundo. Esa palabra que está ahí, clipsis, es la misma, ¿ya? Entonces, cuando dice que pasamos y nos gloriamos, nos alegramos. Y lo mismo Jesús les dijo a sus discípulos, anímense, ¿ya? Entonces, acá dice Pablo, no es solamente que aguantamos pasar por las tribulaciones y estamos ahí, sino que nos alegramos. ¿Mm? Esa debería ser la actitud. ¿Mm? Regocijarnos en las tribulaciones, dice Pablo. Oye, ¿Ya? que en Santiago también dice algo así, también es la Sí. misma palabra. No lo sé, acá no tengo una referencia a Santiago porque también tengo referencia a otra que no leímos en Marcos 13, 19 y 24, ¿ya? Y Hechos 14, 22, pero no desconozco si es la misma palabra en Santiago. Pero fíjense que, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué dice aquí nos deberíamos alegrar y regocijar en las tribulaciones? ¿Ya? ¿Porque nos gusta sufrir? No. No, Sino que eso no es normal. ¿Ya? Eso es una enfermedad mental si a ti te gusta sufrir. ¿Ya? Pero ¿por qué nos podríamos alegrar y regocijar? ¿Ya? Primero, ¿quién sufrió primero? El mismo Jesús, ¿cierto? Cristo sufrió por nosotros. Entonces nosotros como sus discípulos también tenemos que estar dispuestos a sufrir. Pero además aquí, ¿no es cierto?, explica por qué. En el 3, la segunda mitad del 3 empieza y sigue en el 4. Romanos 5, 3 y 4. A ver, ¿por qué? Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla Ya. firmeza de carácter. Primero dice, nos ayuda A desarrollar a resistencia. desarrollar resistencia. Que dice la otra versión acá, dice paciencia. Y después, Nos ayuda con el carácter. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. firmeza de carácter, ¿ya? Ah, Y después, claro. Porque firmeza de carácter es como sin duda, como. claro, ¿Sí? claro. Ya. No salir arrancando ante la primera araña que uno ve, sino que Claro. controlarse, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Ya. Y con el carácter fortalecido, dice que fortalece nuestra esperanza segura de salvación, ¿ya? Es como que vamos siendo más maduros espiritualmente, ¿ya? Entonces, el sufrimiento, ¿no es cierto?, o esto produce perseverancia o resistencia, hipomone, que es la palabra griega, ¿ya? Y obviamente que cuando uno no tiene ninguna dificultad, ¿a qué vas a aprender a resistir? Claro. A nada, ¿por cierto? Entonces no te da resistencia a algo que no te produce ningún esfuerzo, ¿ya? Por ejemplo, en los ejercicios físicos. Si yo levanto un peso o hago una fuerza para empujar, ¿ya? Y eso, tengo una oposición.
¿Qué es lo que gano yo al hacer ese ejercicio? Fuerza. Fuerza, resistencia, ¿cierto? Ujú. Es lo mismo, pero a un nivel espiritual. ¿Mm? Ujú. Porque claramente hacer fuerza, levantar un peso es una dificultad. Sí. Y no podemos, ¿no es cierto? Quizás si nunca hemos levantado un peso, ya, por ejemplo, estos pesistas que compiten levantando peso, no es que de un día para otro puedan levantar ese peso, ¿cierto? No. Sino que empiezan con pesos más pequeños y van agarrando resistencia. Esto es el ejemplo que coloca Pablo, hasta que pueden levantar pesos más grandes. Entonces, Dios nos va preparando espiritualmente para que podamos también estar con nuestro carácter más preparado, un carácter maduro. ¿M? Y eso dice también que refuerza la esperanza. ¿M? La esperanza en que Dios tiene todo en sus manos, ¿no es cierto? Y fíjense que, ¿qué es lo que dice el 5? En esta esperanza y en el contexto del sufrimiento, ¿no es cierto? ¿De qué no podemos estar seguros? A ver qué dice el 5, 5:5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque Ya. nos ha dado. Hasta ahí primero. Ya. ¿Qué es lo que sabemos? Que- ¿Qué es lo que vamos aprendiendo en este sufrimiento y todo eso? Que la esperanza no va a acabar en desilusión, Claro, sino que se va a cumplir. ya. ¿Y por qué? Que Por el- el amor. Ah, sí, sí, ¿Por qué no nos defrauda? ¿Por qué? porque Dios nos ama. ¿Ya? Claro, Ujú. porque Dios nos ama. ¿Mm? ¿Y cómo sabemos esto? Por lo que Jesús hizo. Ah, No, no, lo que dice sí, el sí. texto. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo sabemos? Porque ¿Cómo nos podemos ha estar dado- seguros del amor de Dios? En el fondo es la pregunta. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ya. Porque, dice acá, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Mm? Ujú. Entonces, esa seguridad del amor de Dios la pone Él a través de su Espíritu. ¿Mm? En nuestros corazones. Entonces dice que nos ha dado. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? En primer lugar, que Dios, a través del Espíritu, le da Amor. amor a todos los creyentes, ¿no es cierto? Ujú. Recuerden, estamos viendo las consecuencias de la justificación, Ujú. ¿ya? Eh, entonces, eh, a través de el trabajo que Dios hace, nos derrama de su amor en nuestro corazón. Y así, ¿no es cierto?, vamos conociéndole. ¿Mm? Eh, y de eso es lo que dice acá, en este versículo. ¿Mm? Eh, que nos fue dado por el Espíritu que nos fue dado. ¿Mm? Que, a ver si buscamos Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, creo que dicen, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Es que Ujú. como lo marqué no veo si es que es una F. Y la verdad no hay que estar rayando las Biblias. ¿Ves? Pero sí. Primera de Pedro, ¿cuánto era? 1:8. 1:8. Voy a leer entonces la Reina Valera aquí. Dice, nada que ver esto, ¿no? Esto es el 2. 1:8. Sí, 1:8. Uy, tiene muchas páginas. No llego nunca. Ya. Ahí está. Dice, y a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, ¿cómo es posible que si no lo hemos visto, ¿no es cierto?, podamos amarle? Porque Él, bueno, va a decir Juan, ¿no es cierto?, nos amó primero, pero es a través de este derramamiento de su amor en nuestra vida. ¿Mm? Que podemos amarle. Entonces, Él coloca en nosotros, en nuestro corazón, ¿no es cierto?, este amor. ¿Mm? Entonces, todos los creyentes justificados
está diciendo aquí Pablo, ¿no es cierto? Todos han recibido esta bendición. Cuando son justificados, reciben la bendición de recibir el amor de Dios en sus vidas. ¿Mm? Entonces, nadie puede decir que no lo recibe, nadie puede reclamar, ¿ya? Porque tenemos esa experiencia personal, ¿ya? Que Dios hace con cada uno. ¿Y qué más? ¿Cuál es la segunda razón para que no nos defraudemos del amor de Dios? ¿Ya? Algo más objetivo, ¿no es cierto? Objetivo. ¿Mm? Mediante, dice el versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Mm? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, dice acá, muestra su amor, esa es la otra forma de mostrar su amor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces, esa es la segunda muestra del amor de Dios. Que Cristo haya muerto en la cruz, ¿ya? Haya hecho esa justicia por nosotros que no lo merecemos. Dice, claro, alguno quizás puede morir, un mártir, morir por una causa justa o por alguien bueno, ponerse en el lugar de alguien que considera bueno. Pero ¿quién se pondría en el lugar de alguien malo? Piensen en el delincuente que ustedes quieran, el más aberrante de las noticias, o alguien que les cae muy mal. ¿Alguien moriría en esas circunstancias por esa persona? Bueno, Jesús, ¿no es cierto? La mayor demostración de amor de Dios fue que dio a su Hijo y con esto probó, ¿no es cierto?, su amor. Porque siendo pecadores, siendo impíos, ¿no es cierto?, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que dice, ¿no es cierto?, Juan 3:16, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando uno le da un regalo a alguien, ¿cómo lo hace? Lo hace porque uno normalmente dice, pucha, yo le quiero regalar porque se lo merece, o quiero que le sirva, ¿no es cierto? Y esa es una pequeña muestra de amor, pero imagínense dar, en este caso, declarar justo a los malos, a los impíos y a los pecadores, ¿ya? Siendo que no merecían nada, declararlo justo por medio de Jesucristo. Lo único que merecemos, ¿no es cierto?, es la ira de Dios, como dice Pablo, y el juicio. Pero fíjense de ahí, ¿no es cierto?, lo que está diciendo, que fuimos reconciliados, versículo 10. Esto, ahora tenemos paz para con Dios porque fuimos reconciliados mediante la muerte de Cristo. En esa versión creo que decía, nos volvió a ser amigos o algo así, ¿cierto? Sí. Dice el 11. Por ejemplo, sí. Dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Y el 10 cómo dice? Dios dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Entonces, aquí es donde tenemos que entender el costo de ese regalo, ¿no es cierto? Y la bendición, la consecuencia es que fuimos hechos amigos de Dios o reconciliados, como dice la versión, ¿no es cierto?, Reina Valera. Entonces, nosotros éramos incapaces, pecadores, malvados, ¿qué más dice? Enemigos, débiles, incapaces, ¿ya? Y como dice, ¿no es cierto?, como decíamos antes, pucha,
Quizás uno estaría dispuesto a dar algo, un regalo, quizás alguno por alguien muy bueno, su vida. ¿Mm? O alguien que ama mucho, pero ¿quién por los impíos? ¿Mm? Entonces, por más generoso que nosotros podamos ser como seres humanos, ¿mm? eh, la verdad es que Dios ha mostrado su amor, como dice acá, en que siendo aún pecadores, versículo 8, Cristo murió por nosotros. ¿Mm? Y entonces eh, nos llama entonces Pablo a no dudar del amor de Dios. Y por eso no dudamos de su amor, ¿ya? Aunque venga tribulación, aunque venga un problema muy grave, ¿m? Eh, tenemos esta confirmación, primero en lo personal, por el Espíritu que derrama el amor de Dios en nuestros corazones y por entender este regalo que el Señor hizo, ¿m? A través de la muerte de Jesús. Y fíjense, si nos vamos ahí a mirar un poco más en detalle el 9 y el 10, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cómo dice acá el 9, NTV? Dice, entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Se fijan que fuimos hechos justos. Está pasado perfecto, ¿cómo se llama? Presente perfecto, o sea, está el pasado y ya es un hecho. Sí. ¿Ya? Pero seremos salvos, o sea, ¿en qué tiempo está eso? En futuro. Futuro. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Estamos ya o todavía nos falta la salvación? ¿A qué se refiere? ¿De qué seremos salvos? El 9, ¿qué dice ahí? De la condenación de Dios. De la condenación. Y aquí dice de la ira. ¿Recuerdas que hablaba de que va a haber un juicio? Y de eso, ¿no es cierto? Vamos a ser salvos. O sea, no sé si han escuchado, pero es parte de la, ¿no es cierto?, de los desarrollos teológicos que decimos, ya somos, ¿no es cierto?, en el presente, pero todavía no somos. ¿Se entiende? El ya, pero todavía no. Nosotros, en parte por la primera venida de Cristo, está el trabajo hecho. O sea, ya somos salvos, podemos decir, ya somos justificados, porque sí. Cristo vino, murió y resucitó en un momento histórico. Sí, porque dice que somos salvos cuando creemos. Claro, pero falta el juicio final, la segunda venida de Cristo. Y de hecho, en ese tiempo que está en el futuro, ¿no es cierto?, se unirá todos los tiempos. Por eso dice, como lo dice en futuro, seremos salvos de la ira. Entonces, si a uno le preguntan, uno ha creído, ¿qué dice usted? ¿Es salvo o no es salvo? Sí. Sí, ya, muy bien. Pero la condenación final, esa todavía no te has enfrentado al juicio. No. ¿No? Pero seremos, y si bien somos salvos, está sujeta al pecado hoy día, ¿o no? ¿Sí? Sí. Ya, entonces por eso el ya, pero todavía no, porque sabemos que todavía en este cuerpo, en esta vida, seguimos sujetos a pecar. Entonces, no hemos sido librados de eso, y en el mundo, ¿no es cierto?, nuevo, entonces, ven, sí lo seremos. Entonces, por eso es que está en el futuro también esta salvación. De repente nos olvidamos de que seguimos siendo limitados acá. Entonces, lo primero sí es que seremos salvos de la ira de Dios, del castigo de Dios. ¿Ya? Tenemos paz para con Dios hoy día. ¿Ya? Pero al final de la historia habrá un día, ¿no es cierto?, en que habrá un justo juicio y por medio de Cristo, ¿no es cierto?, podemos estar tranquilos de que el Señor nos justificará, nos declarará justos. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, algunos textos ahí. Fíjela. Efesios 5:6.
dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Ujú. Habrá un justo juicio de Dios, Lo- ¿ya? A ver, veamos también Primera Tesalonicenses 5:9. Primera Tesalonicenses 5:9. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Ujú. Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es por medio de la cruz de Cristo que Dios va a pagar, ¿no es cierto? Ha pagado nuestro pecado. ¿Mm? Y Juan 5:24, Juan 5:24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Claro. Entonces, fíjense, hay dos partes, ¿no es cierto? No seremos condenados, pero también tendremos vida, ¿no es cierto? Pasaremos de muerte a vida. ¿Mm? Dice ahí el 10, cuando éramos enemigos, ¿no es cierto? Significa no somos amigos. ¿Mm? Pero fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Estoy leyendo el Romanos 5:10. Mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Mm? Eh, entonces, ¿somos salvos? Sí, pero todavía tenemos algo por ver, ¿no es cierto? Por venir, que está en el futuro. Esa salvación que completa, ¿no es cierto? Que donde ya regenerados no estaremos sujetos al pecado, justificados, ¿no es cierto? Y como consecuencia, reconciliados, amigos, amigos de Dios. ¿Mm? Y antes, ¿cómo éramos? Enemigos de Dios. Entonces, en el presente, el versículo 11 termina diciendo, nos regocijamos en Dios, nos alegramos en Dios. ¿Ya? Recuerden que Pablo había dicho que no nos podíamos regocijar en nada más, jactarnos de nada más, ¿ya? Sino en Dios sí podemos, en esta salvación. Pero nos da derecho cuál debería ser nuestra actitud con aquellos que quizás no lo han aceptado todavía. ¿Cómo? Perdón, me fui. Perdón. ¿Cuál debería ser nuestra actitud Ante todo, con los que todavía no lo conocen? misericordia, ¿Ya? compasión y hablarles de Dios. Claro, no jactarnos, no gloriarnos de No. que nosotros, oye, tenemos algo que, ¿no es cierto? Estamos listos, nosotros estamos bien, sino que tenemos que ser humildes. ¿Mm? Misericordia, como tú lo dijiste. Es decir, acuérdense, Romanos 3:27, que es lo que había dicho, que toda jactancia queda excluida. Sí, y también en 1 Corintios 1:31 dice, por lo tanto, como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Claro, solamente en el Señor. Y tenemos entonces estas bendiciones que aquí Pablo ha dicho, ¿ya? De la justificación. ¿Cuáles eran? Paz con Dios. La entrada. La entrada o acceso, Ajá. ¿no es cierto? A su gracia. Y voy a mirar. Alegrarnos en la esperanza. Y esperar con confianza y alegría. Ajá, ¿Ya? sí. Y también alegrarnos en las tribulaciones. Sí. ¿Ya? Y las tribulaciones, saber que traen resistencia o paciencia, firmeza de carácter, ¿ya? Y más esperanza, dice, ¿no es cierto? Porque el Señor ha derramado, en cada creyente, derrama de su amor. Y entonces por eso podemos, ¿no es cierto?, estar confiados en su amor. Y porque el Señor murió por nosotros. Entonces, podemos decir con tranquilidad, somos justificados hoy. ¿Ya? Somos salvos de la ira de Dios.
Pero hay algo en el futuro todavía, ¿no es cierto? Que ese juicio que se va a hacer y el Señor, ¿no es cierto? Ahí nos enjuiciará a todos. Sí. Pero por la fe, si creemos en la muerte del Señor Jesucristo, entonces Él va a declararnos justos porque Él llevó nuestro pecado en la cruz. ¿Mm? Oremos para terminar. Señor, gracias te damos por lo que tú has hecho por nosotros a través de Jesucristo. Te pedimos que tú nos ayudes a ver, aceptar tu amor a través de la cruz. Señor, lo que tú ya has derramado en nuestros corazones y que este amor también, Señor, pueda ser correspondido de nuestra parte. Señor, y que aprendamos a conocerte más. Señor, sabemos que en realidad los problemas, las dificultades nos acercan más a ti y eso es lo que tú quieres. Nos dan firmeza espiritual, firmeza de carácter. Ayúdanos, Señor, para que cuando pasemos por problemas, estos puedan ser efectivamente para crecimiento en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana, hermanos.